Salud en Izabal ante el brote de rabia bovina. Por ahora se confirman 12 casos y se investigan otros 24. Autoridades de Aeronáutica Civil confirman que categoría 1 de Aeropuerto Internacional Aurora está en riesgo ante la cantidad de fallas que presenta la terminal aérea. Con el paso bloqueado en la Ruta Nacional 14, sobrevivientes y familiares de desaparecidos por erupción del volcán de fuego exigen a las autoridades explicaciones por el trato a los restos humanos que fueron lanzados a la barraca El Jute. Hace 15 años, Guatemala vivió uno de los capítulos más tristes en su historia, que culminó con la muerte del periodista Héctor Ramírez, el X. Su familia exige justicia tras ese terrible Jueves Negro. Y en noticias internacionales, colapsa edificio residencial en Estambul, en Turquía. Fuertes lluvias socavaron los cimientos y el desplome quedó registrado en video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 24 de julio de 2018. De inmediato nosotros le informaremos de lo que está ocurriendo en las calles de Ciudad de Guatemala a esta hora, pero también daremos un recorrido a los hechos más importantes en la jornada noticiosa de este día. Iniciamos con noticias que tienen que ver precisamente con la salud y una preocupación que existe en el departamento de Izabal, donde el sector ganadero precisamente está preocupado por casos de rabia bovina que han sido detectados recientemente, por lo que las autoridades se encuentran en proceso de vacunación de reses en comunidades donde se reportan estos casos. A la fecha suman ya 8 los confirmados y se busca mantener el control de dicho mal. A 28 casos sospechosos de rabia bovina asciende la estadística en Izabal, por lo que se acelera el proceso de frenar dicho virus, el cual ataca el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, ocasiona cambios de comportamiento, locomoción y sensibilidad, siendo una enfermedad zoonosis, es decir, que se transmite del animal al hombre y viceversa. Se han establecido jornadas de vacunación en los perímetros donde fueron localizados los casos. Inmunizar un aproximado de 2.000 animales. Vamos a vacunar con vacuna antirrábica. El otro objetivo es educar a las personas en el tema de rabia, de cómo utilizar correctamente la vacuna, de la importancia de la enfermedad en salud pública, de cuándo deben notificar, a quién deben notificar. Sospechamos de que es el murciélago hematófago, pero es lo que nosotros venimos a identificar: nichos, número de mordeduras en animales. Es el ganado bovino el que se está infectando, muere en un periodo aproximado de 2 o 3 días. De acuerdo a Álvaro Boche, delegado del MAGA, el ministerio envió a 4 brigadistas de apoyo al departamento, donde a la fecha se han vacunado más de 7,000 reses. Por su parte, el área de salud mantiene capacitaciones a manipuladores de ganado y a comunitarios para que se evite un contagio. Ahorita estamos nosotros dándole énfasis en los lugares donde podríamos tener en algún momento casos sospechosos y casos confirmados, ¿verdad? A poder disminuir, ¿verdad?, los problemas que se podrían dar en este caso de rabia. Según se informó, al detectar sospechas de rabia en una res, la misma no debe de ser manipulada. De igual forma se mantiene control para que el bovino no sea sacrificado para el consumo humano. De esta cuenta, de momento no hay alerta en el consumo de carne en los mercados de Izabal. Por una Guatemala en paz, Don Stewart, Noticiero Guatevisión. Ahora vamos a temas de educación. El remozamiento, reparación y mantenimiento de escuelas tiene una baja ejecución en el presupuesto asignado. Además, sufre un recorte para cubrir el tema de la alimentación escolar. Diputados de la UNE criticaron que en la mayoría de municipios del país la ejecución de remozamiento de escuelas sea del 0%, porque evidencia que no han reparado ni han dado mantenimiento a la infraestructura. Estos rulos tenían un presupuesto de 217 millones de quetzales, pero ahora tienen 108.9 millones por un traslado de recursos para financiar la alimentación escolar. Ya están llegando los requerimientos de los establecimientos a través de la Organización de Padres de Familia. Solo hubo una transferencia
Ajá, y esta transferencia se da porque también es necesario ver que en años no se había atendido a los establecimientos educativos y hoy la intervención va a ser inmediata. Fue trasladado un monto para la refacción que se está cubriendo, pero igual ahorita tenemos 140 millones de quetzales, que es lo que cubre nuestro quinto programa. Según las autoridades de educación, la ejecución se mejorará a partir de agosto, cuando se asignen las obras que se acordaron con padres de familia. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en más noticias, por segundo día consecutivo, sobrevivientes a la tragedia tras la erupción del volcán de fuego mantienen bloqueado el paso en el kilómetro 96. Esto de la Ruta Nacional 14 impiden el paso a personal que trabaja en la liberación de dicho tramo, pues afirman que estas medidas se deben a que exigen a las autoridades que se les den explicaciones en relación al hallazgo de restos humanos en la barraca El Jute. Este martes se entabló un diálogo entre comunitarios de los lotes y autoridades que integran el Centro de Operaciones de Emergencia de Escuintla. Sin embargo, cuando se suponía que se habían alcanzado acuerdos que favorecían a ambas partes, los comunitarios desistieron de firmar el acta de compromisos, pues lo plasmado en este difiere en lo acordado en dicha reunión. Los restos humanos fueron allá tirados como basura, ¿verdad? Esa era una de las que nos dieran una respuesta por qué lo hicieron. Y ahora vienen ellos en el acta que levantaron, dijeron que Covial no trasladó ningún resto de humanos ahí. La destrucción de viviendas que se encuentran a la orilla de la Ruta Nacional 14 fue el detonante que motivó también a los damnificados a tomar las medidas de hecho. Pero el domingo unos compañeros subieron y empezaron a circular los videos donde se veía cómo botaban las casas que la gente con mucho esfuerzo construyó, cosa que no fue consultada, y ese fue el detonante, ¿verdad?, para que sucediera eso, que nosotros ahorita pues tengamos verado el paso aquí para las personas y para cualquier persona que venga. Hacen un llamado a que personas y organizaciones se unan y apoyen a los damnificados para seguir con la búsqueda de víctimas que quedaron en la zona cero. Y también hacemos un llamado a que las demás personas, independientemente de dónde sean, independientemente sean de la capital, a otras organizaciones que se unan, porque es momento de unirnos todos y apoyar para exigir la dignidad de las personas que están enterradas y la dignidad de las personas que están esperando recuperar los restos de sus familiares. Por Una Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y ante esta denuncia también se suman las denuncias de supuesta sobrevaloración en la compra de productos y materiales precisamente para los damnificados y para la reconstrucción tras esta tragedia en el volcán de fuego. Nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas toca precisamente este tema. Las denuncias están allí. Por más que no se dude, las sospechas crecen. Es que a veces se confía en los demás, pero el hombre tiene en su naturaleza esa parte oscura que lo hace ser ambicioso y codicioso. Poseer todo lo material, eso es lo que aspira. Por eso se entiende el por qué hay funcionarios del gobierno que han hecho una piñata de los fondos millonarios aprobados para la tragedia del volcán de fuego. A estas personas no les importa más que su vida. Son egoístas y corruptos y se creen más allá del bien y del mal. Mientras tanto, aumenta la desconfianza y la decepción de la población al ver cómo el dinero para una ayuda humanitaria, parte de ella, ha sido desviada a más de un bolsillo particular. En otras noticias, tras ser detenido ayer en Nuevo León, México, el expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé, rechazó hoy en un juzgado la solicitud de extradición del Ministerio Público. Entonces, el juzgador que lleva este proceso resolvió dejarlo en la prisión sur en Xochimilco. Rabé es buscado por las autoridades guatemaltecas desde el 2016 por 3 delitos, debido a que aparentemente facilitó la creación de 157 plazas fantasma mientras fungió como presidente del legislativo. La audiencia del expresidente del Congreso se había contemplado que fuera por la mañana de este día, sin embargo, se realizó en horas de la tarde. El Ministerio Público deberá presentar en los próximos 40 días la solicitud formal y también las pruebas de la acusación.
Y 3 panoramas podrían darse con la solicitud de extradición de Luis Rabé. En una de ellas podría estar en Guatemala en un plazo de al menos 40 días. En otros, el panorama podría pasar hasta más de 3 años, como lo explicamos en la siguiente nota. El tiempo para que Luis Rabé enfrente a la justicia guatemalteca puede durar según la postura que adopte. Según los abogados consultados, entre ellos César Calderón, defensor de Otto Pérez Molina, indica que una de las opciones vistas en todo el mundo es oponerse, además que resalta la figura del amparo en México. Por su parte, Mauricio Berreondo, que fue abogado de Alfonso Portillo y que estuvo durante el proceso de extradición del expresidente en México y también de Estados Unidos, indicó que ve 3 panoramas. Uno, que se allane a la extradición, que significa que luego de que el gobierno de Guatemala presente toda la documentación de respaldo, él acepta ser extraditado y en los siguientes 30 días el gobierno de los Estados Unidos mexicanos los extraditará a Guatemala. El otro panorama es que él no acepte por varios motivos. Uno, de que pueda considerar de que es una persecución política, y si eso es así, puede durar hasta 2-3 años un caso de esa naturaleza. Él pida un asilo político por considerar que es una persecución política, por los puestos que él ha tenido en el Estado, por también haber sido una persona que administraba ciertos medios de comunicación. Si Rabé decide aceptar la solicitud de extradición, el plazo puede ser de cerca de 40 días. Si pide asilo político, el proceso puede durar hasta más de 3 años. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Es un gusto saludarles con el informe del clima, región por región. Vamos a comenzar en la costa sur y el oriente, donde podríamos tener alguna presencia de lluvia sobre la costa de San Marcos y Retaluleu, mientras que Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa y la costa de Jutiapa con cielos parcialmente nublados, al igual que los departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas: San Marcos, zona de montaña, con una mínima de 9, máxima de 18, Retaluleu sube a los 33, al igual que Suchitepeques, máxima de 34 grados para Escuintla, Santa Rosa con 30 grados, departamentos situados en el oriente, Jalapa con 28, 32 en Jutiapa, el Progreso con 34 y máxima de 35 para Chiquimula y el departamento de Zacapa. Continúan las quejas de turistas extranjeros y nacionales que viven cómo está la situación del Aeropuerto Internacional La Aurora, que cada día aumenta el riesgo de perder precisamente su estatus. Estas son algunas de las fajas en mal estado que dificultan el traslado de maletas de centenares de viajeros en el Aeropuerto Internacional Aurora. Este problema provoca atrasos en las salidas de los pasajeros que deben esperar para sacar sus pertenencias, lo que causa malestar entre los centenares de personas que hacen uso del aeropuerto. A estos daños de las fajas transportadoras se une el mal estado de los baños y, sobre todo, el aire acondicionado, que desde hace tiempo dejó de funcionar. El tema de las fajas de aeropuerto es un problema que nos ha quejado en los últimos días, pero que es un problema que viene agravándose cada vez más. Las autoridades de Aeronáutica Civil afirmaron que la situación cada día se agrava y para poder reparar estos daños se gastaría más de 12 millones de quetzales. Durante el recorrido por las instalaciones se pudo percibir el mal olor de los baños, ya que los tragantes se encuentran también dañados. Por una Guatemala en paz, en cámara Luis H., reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona. Y es que la pérdida de la certificación del Aeropuerto Internacional Aurora podría afectar directamente a nuestro país. Vea usted por qué a continuación. Pero ¿usted sabe en realidad cuáles son las repercusiones al tener en mal estado el Aeropuerto Internacional Aurora? ¿Y qué significaría que bajemos de categoría 1 a categoría 2? El propio director de Aeronáutica Civil lo describe así. Esto es debido a que no hemos tenido una auditoría por parte de la FAA en más de 6 años. Eso indica a ellos que no pueden asegurar que nosotros podemos cumplir con todas las normas. Entonces, por procedimiento, por protocolo, ellos han decidido el removernos. Aclaro, no hemos tenido una
carta oficial, aunque sabemos que está en proceso. Pero ¿qué es lo que ha llevado a las organizaciones internacionales de aviación mundial estar evaluando constantemente el aeropuerto La Aurora? La respuesta es fácil. Guatemala no cuenta con una línea aérea con bandera guatemalteca. No hemos recibido esa nota oficial, sin embargo, sí puedo confirmarles que está en un proceso a través del Departamento de Estado para poder removernos de la lista de países con categoría. Esto significa que si un operador o una aerolínea de bandera guatemalteca, registrada como guatemalteca, quisiese volar para Estados Unidos, no podría hacerlo. Las políticas internacionales de aviación, al poner a Guatemala en categoría 2, generaría que muchas líneas aéreas se retiren del país, lo que daría que por semana se afecten más de 60,000 personas que no podrían viajar a varios países, entre estos Estados Unidos. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en los antecedentes de este riesgo que presenta a esta hora el Aeropuerto Internacional La Aurora, hace 6 meses el presidente Morales manifestó su descontento por un artículo de prensa que reportaba el riesgo precisamente de que el aeropuerto podría perder la certificación internacional, aludiendo incluso al periodista Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión. El pasado 10 de enero, el presidente Jimmy Morales atacó al presidente de Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre Mario Antonio Sandoval y se quejó de una publicación del diario El Periódico sobre el riesgo de que el Aeropuerto Internacional La Aurora bajara de categoría. En realidad, las buenas noticias a veces no llegan tan rápido. Hay un señor ya muy grande que trabaja en uno de los medios de comunicación. Me dijeron que él había dicho esta frase, el señor Mario Antonio Sandoval, que la noticia mala se vende sola, por la noticia buena hay que pagar. Qué triste ese pensamiento, y peor cuando se tiene la trayectoria que dicen tener. Y es efectivo, las buenas noticias, cómo cuesta que lleguen. Hoy vi precisamente un titular de prensa que decía: Dirección General de Aeronáutica no cumple con 81 requisitos, pero no dijo que se cumplió con 230. Esa fue una de tantas veces que el mandatario ha atacado a la prensa independiente por las críticas a su gobierno. El discurso fue dado durante la inauguración de los trabajos de reparación de la autopista del aeropuerto La Aurora. En el 2017, la agencia de noticias gubernamental celebraba como primer logro del gobierno de Morales la certificación internacional del aeropuerto La Aurora, logro que duró poco. Hasta el mandatario se ufanó en su cuenta de Twitter que tras 60 años de existencia, el aeropuerto habría recibido su primer certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Para celebrar la supuesta certificación del aeropuerto, se realizó una fiesta de gala que incluyó alfombra roja, donde participaron funcionarios y diputados. Este logro quedó en entredicho cuando salió a luz que la certificación fue hecha por el mismo gobierno y no por la OASI. La autoevaluación fue hecha en base a los instrumentos de la OASI durante el periodo del exdirector de Aeronáutica Civil y del aeropuerto Carlos Velázquez, nombrado este año ministro de Desarrollo Social. 6 meses después, el aeropuerto se mantiene en riesgo de dejar de ser internacional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y según el ministro de Comunicaciones, se asignaron varios millones de quetzales para el mantenimiento y construcción de carreteras en el departamento de Quiché, contrastando con el abandono que presentan estas en ese lugar. José Luis Benito, ministro de Comunicaciones, dijo que están trabajando arduamente para el mantenimiento y construcción de las carreteras de Quiché. Sin embargo, los accesos principales a varios municipios del departamento permanecen abandonados y algunos de ellos casi intransitables. Es que estamos trabajando por la red vial de Quiché, tenemos más de 70 millones de quetzales adjudicados para mantenimiento de la red vial en bacheos, en terracerías, en limpiezas. Adicionalmente van alrededor de 750 millones adjudicados en los proyectos de Sonapaz. En relación a la compañía Coindra, que tiene abandonados 2 tramos carreteros por falta de pago, dijo que ha buscado los fondos para pagarle a la compañía y no los ha encontrado, lo que condena al departamento a finalizar el 3er año del gobierno de Jimmy Morales con las carreteras
en mal estado. Ellos tienen deudas de periodos anteriores que no se han ido acumulando, pero el presupuesto que se les ha podido asignar ha sido muy poco. Nosotros como Ministerio de Comunicaciones hemos solicitado el presupuesto para la empresa, pero no ha sido aprobado. Pero no hace nada, dice dinero no hay, ¿cómo no va a haber? Cada vez que usted y yo echamos gasolina, diésel, dejamos dinero ahí para carreteras. Que ahora él diga que no hay dinero, esa es una mentira, que eso ni él mismo se lo cree. Usted Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Siempre en el occidente del país, el presidente Morales visitó Totonicapán para inaugurar los trabajos de recapeo de la carretera que comunica ese departamento con la ruta interamericana en el cruce de 4 caminos, como lo vemos a continuación. Mientras llegan las carreteras hasta donde ustedes necesitan y ustedes quieren, hay algo que podemos hacer con las carreteras que ya están. La obra tuvo un costo de 34.685.485.63. Según el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, la obra se concluyó antes del tiempo establecido. Definitivamente esta obra terminó antes, este contrato se hizo por 18 meses y se terminó en 15 meses. Han habido algunas empresas pues, que van más rápido, otras van más despacio, sin embargo hay 4 contratos que ya los hemos mencionado, que ya están en un proceso administrativo para la devolución del anticipo. Durante un acto público para entregar los trabajos, el mandatario elogió la labor de los diputados oficialistas Javier Hernández, jefe de la bancada FS Nación, y de Marcos Yash, diputado por Totonicapán. Entregados a su trabajo. Y si bien es cierto que algo la empezó, Benito la terminó. Para el presidente de los 48 cantones, Eduardo Yash, la obra no concluye con entregar el trabajo de recapeo debido a que hay trabajos pendientes. Lo vemos con buenos ojos el hecho de que se haya entregado la cinta asfáltica, ¿verdad? Pero sin embargo nos vemos preocupados de que todavía hay trabajos accesorios que se están haciendo y que no han finalizado. Y justamente nos pronunciamos a eso de que no nos abandone la empresa, sino que siga trabajando. Desde Totonicapán, por una Guatemala en paz, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. 18 horas con 25 minutos, información de última hora. Problemas de tránsito se están generando en la ruta al Pacífico, específicamente en el kilómetro 14 y 14 y medio. Esto en la ruta que va al sur por retenes que se registran a esta hora por motivos de seguridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil. Ya existe desesperación en algunos de los pilotos que ya incluso en las redes sociales reportan que llevan tiempo ya en el tránsito vehicular. Nuestra compañera Carolina Leverón se encuentra en el lugar y nos tiene el reporte de estos retenes. Carolina, adelante, te escuchamos. Así es, William, buenas tardes. Nos hemos movilizado al kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, en donde la Policía Nacional Civil mantiene un retén en prevención. Esto para detener y controlar a motoristas. En este momento esto ha generado una fuerte carga vehicular más de lo normal que desde la calzada Aguilar Batres, así como la cuesta de Villalobos en dirección hacia el Pacífico, viéndose afectados los vecinos de Villanueva. De hecho, la vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha hecho un llamado público a la Policía Nacional Civil para que en horas como esta, catalogadas como pico, evite realizar este tipo de retenes de seguridad que se tienen programados y que han sido o que se han realizado en los últimos días en diferentes arterias del país. Los retenes son específicamente para controlar a los motoristas que circulan en las principales arterias del país. Recordemos que en esta área es una fuerte y masiva cantidad de motoristas los que transitan por tratarse de zonas que están
en las afueras de la ciudad capital. Es así como vemos cómo se está desarrollando este operativo y pues pese a que las entidades de tránsito de Villanueva han hecho esta solicitud a la policía, el retén aún se mantienen ante pues la queja de que se están viendo afectados los vecinos de Villanueva que transitan en esta hora de pico de tránsito y de retorno hacia sus hogares de una jornada laboral o estudiantil. De momento esto es lo que se vive en relación al tráfico a esta hora de la tarde en la considerada hora pico a nivel nacional, a nivel de toda la capital, en donde ya comienza el retorno de los diferentes personas que tienen una jornada laboral durante el día. Este es mi reporte, William, entonces regreso con ustedes desde el kilómetro 14 de la Ruta al Pacífico. Situación complicada entonces en el tránsito vehicular en toda la calzada Aguilar Batres tras ese descenso de la cuesta de Villalobos en esa recta buscando el municipio de Villanueva. Allí precisamente se encuentra el retén, a esta hora un retén de la Policía Nacional Civil que está generando congestionamiento vial, así que quienes buscan esa circulación por esa área del sur, mucha paciencia, pues sí, ya hay un atraso de varios minutos a raíz de este retén. Antes de la pausa comercial les mostramos el siguiente servicio social. Para quienes viven en Alta Verapaz, la Fundación Miguel Torreviarte Sojanín y la Fundación Telefónica Guatemala a la población hacen saber que personas inescrupulosas pretenden ofrecer en su nombre el proyecto Profuturo, esto en distintas escuelas de Cobán. Este proyecto se ha puesto en marcha por Fundación Telefónica de Guatemala en alianza con Fundación Miguel Torreviarte Sojanín. El proyecto es totalmente gratis y tiene como objetivo proveer acceso a la educación universal y de calidad a niños y niñas de Alta Verapaz. Fundación Telefónica ha entregado una maleta llamada Kit Móvil a cada educador, el cual cuenta con laptop, tablets para cada alumno, cañonera y routers. Esto es con el fin de dar servicio a varias aulas, incluso pueden llegar a ser utilizadas hasta por 75 alumnos. Solicitan a los pobladores de Alta Verapaz no dejarse engañar, ya que Fundación Telefónica de Guatemala es el ente encargado de la donación del equipo tecnológico y Fundación Miguel Torreviarte Sojanín es la entidad encargada de desarrollar y supervisar el proyecto y no personas particulares, por lo que solicitan no dejarse sorprender por quienes quieran sacar provecho a título personal de estos proyectos en beneficio de la niñez. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve con más información. Este es el resumen de noticias. Jueves 24 de junio de 2003, hordas de ferregistras tomaron la capital guatemalteca en una intentona por presionar a la inscripción como candidato presidencial del exjefe de facto José Efraín Ríos Montt. Los disturbios llevaron a la muerte del periodista Héctor Ramírez. Hoy se cumplen 15 años. Pese a que el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, afirma que se trabaja en la reparación, reconstrucción y mantenimiento de carreteras en Quiché, los accesos principales a los distintos municipios siguen sin repararse. Vecinos de áreas afectadas tras erupción del volcán de fuego bloquearon Ruta Nacional 14 en Escuintla, solicitando que se les explique el por qué fueron lanzados restos de fallecidos en la barraca El Jute. Desde hace 31 años, arqueólogos e investigadores del sitio Tacalica Baja en el Acintal Retaluleu han trabajado en más de 20 hallazgos. Estos, los recientes, son presentados en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Grecia vive una de las peores tragedias, de las más tristes incluso. Tras devastadores incendios, 27 cuerpos fueron hallados abrazados de personas que buscaban llegar hacia el mar.
18 horas con 33 minutos, continuamos actualizando información a esta hora. Imágenes que observamos a continuación, proporcionadas por Prensa Libre, muestran precisamente el momento de la reunión de vecinos en Bárcenas, Villanueva, para tratar de darle solución a esa situación de inseguridad que se vive en el área y a esas juntas de seguridad que iniciaron a operar desde la semana pasada en el área a raíz de la falta de la presencia policial y también el incremento de hechos de violencia en el lugar. El campo conocido como de la Algodonera fue el lugar utilizado para la reunión de los vecinos para tratar si se deponen las juntas de seguridad locales o bien estas continuarán con la supervisión también en las rutas de acceso y de salida de Bárcenas, Villanueva. A esta hora ya, 18 horas con 34 minutos, esta reunión ha terminado y quedaron pendientes algunos detalles precisamente de las decisiones a tomar respecto a estas juntas de seguridad local. Que nosotros nos lo habíamos traído. Y en otros temas, organizaciones sociales exigieron al Congreso no aprobar la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito y también a la Corte de Constitucionalidad le solicitaron resolver lo antes posible los amparos en contra de este proceso. A través de un comunicado, organizaciones sociales reiteraron su rechazo a la propuesta que reforma el delito de financiamiento electoral ilícito, una modificación que avanza en su aprobación en el Congreso y que solo falta la tercera lectura y la redacción final para que se convierta en decreto. Digamos que las personas afectadas con un proceso, de hecho que ya se les retiró la inmunidad, quieran reformar el tipo es únicamente en beneficio propio y no en sentido de responder a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Hasta el momento se desconoce si la reforma será incluida en la agenda del segundo periodo ordinario. Diputados creen que es importante que se reforme el delito antes que inicie el proceso electoral, porque daría reglas claras, aunque no están de acuerdo con las penas que fueron propuestas. Que es fundamental que exista certeza jurídica para el próximo proceso electoral y la Corte de Constitucionalidad debe de pronunciarse no solo de este tema, debiera pronunciarse de todas las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la interpretación y la aplicación que se le debe dar en el próximo proceso electoral. La reforma es necesaria, pero no estamos de acuerdo con la reforma que presentó la comisión porque desde nuestra perspectiva no desestimula el financiamiento electoral anónimo. Nosotros pensamos que las penas deben ser mayores. Pero también consideran que se debe esperar que la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos que han sido interpuestos para tener certeza de la aprobación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el juzgado de mayor riesgo D dejó sin efecto la medida de arraigo que mantenía en contra de Andrés Botrán y también de Rodrigo Arenas, señalados en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial FCN Nación. Un juez suplente llevó a cabo la audiencia en la que la defensa de Arenas y la de Botrán solicitaron el cambio de medidas. Uno de los argumentos fue la igualdad procesal, siendo que en el caso las otras 5 personas vinculadas a este proceso no cuentan con ese decreto de medida de arraigo. Botrán y Arenas ahora podrán recoger los pasaportes que antes habían entregado a la Fiscalía de Delitos Electorales y se les permitirá comunicarse con los otros indicados por motivos laborales. Y la diputada Andrea Villagrán presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que ya no avance la aprobación de la reforma al artículo 407N del Código Penal. La congresista considera que 66 de sus colegas tienen conflicto de interés en la modificación y que por lo tanto se deben abstener de conocer este tema. Entre los diputados que tendrían impedimentos serían los del partido oficial y también de la Unidad Nacional de la Esperanza, porque sus secretarios generales han sido señalados de recibir financiamiento electoral ilícito en el año 2015. Frente a la amenaza inminente de que se aprueben las reformas al artículo al artículo del Código Penal 407N, debido a que esto pues evidencia que hay una clara conflicto de interés por parte de más de 60 diputados que están participando, digamos, en las votaciones y en las discusiones de la primera y segunda lectura, tanto con su procedimiento. Por lo tanto, están violentando el artículo 98 de la misma ley orgánica del organismo legislativo, el artículo 18 de la ley de probidad y el artículo 154 de la ley de la Constitución Política de la República, ¿verdad? ¿Qué establecen estos
acusan. En este caso establecen que las personas o funcionarios, en este caso los diputados, con conflicto de interés tienen que abstenerse de poder participar en el asunto que se está conociendo. En este caso son las reformas al mismo. Y CACIF publicó los resultados de la segunda encuesta de percepción empresarial 2018 que determina que el 19% de las empresas encuestadas se abstendrán de invertir en Guatemala en los próximos 6 meses. Para la segunda encuesta Percepción Empresarial 2018, que se realiza trimestralmente desde hace 3 años, el CACIF entrevistó a 67 de 127 directores de las 7 cámaras empresariales. Entre lo que se mide hay 6 variables: la situación general de las empresas, la producción, las ventas, las exportaciones, el número de empleos y la inversión. 55% de los empresarios consultados pues coincidió en cierta estabilidad en el entorno empresarial, sin embargo pues un 21% reveló que sí pues existe un deterioro en el clima de negocios y pues esto obviamente repercute no solamente en las decisiones de inversión, sino también pues el entorno empresarial per se, ¿no? Entre los factores que limitan la inversión en el país está la falta de certeza jurídica, la seguridad e infraestructura, y un 91% de los encuestados se lo atribuyó a la incertidumbre política. Desde cada 10 empresarios coincide una caída en ventas para el segundo trimestre. Y si lo vemos de manera interanual, pues esta tendencia se mantiene. Por tercer trimestre consecutivo, pues los empresarios coinciden en una caída en ventas. Para el tercer trimestre del año, 6 de cada 10 empresarios perciben estabilidad en el entorno empresarial. Sin embargo, el 64% de los empresarios opinó que el 2018 no era un año para invertir en el país en general, y el 19% se abstendrá de hacerlo en el segundo semestre del año. El 32% de los empresarios dijo que a corto plazo se debe promover un ambiente propicio para los negocios y proyectos público-privados en infraestructura. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y la Corte Suprema de Justicia conoció una acción de amparo relacionada con el ex fiscal del crimen organizado Ronnie López por supuestos atrasos para la diligencia de su primera declaración. En la sala de vista se conoció un amparo provisional que se otorgó al presidente del organismo judicial, José Pineda Barales. Su acción fue en contra de la sentencia moral emitida por el Procurador de los Derechos Humanos por supuestos atrasos para la diligencia de primera declaración de los sindicados en el caso Manipulación de la Justicia. Al respecto, el exfiscal Ronnie López, sindicado en el caso, dijo que el procurador atendió la denuncia que se le presentó. ¿Cómo es posible que la propia Corte Suprema de Justicia promueva el amparo y en ese caso lo resuelva también la misma Corte Suprema de Justicia, pero integrados? Ustedes ven ahí que se convierten en juez y parte, que es una de las argumentaciones que yo les planteé en mi interposición de amparo. El Procurador de los Derechos Humanos solicitó la protección para los sindicados. El exfiscal Ronnie López manifestó que estará a la espera de la resolución que va encaminada a la protección de los derechos humanos. El haber estado detenido durante 120 días en forma irregular me consideré como secuestrado, porque no se me decía absolutamente nada, no obstante haber sido operador de justicia. Esto el Estado al final, a la larga, va a tener que responder. Hoy se conocieron los argumentos y le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados suplentes, resolver el amparo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y la peor tragedia natural en la historia reciente de Grecia ha dejado desde el pasado lunes al menos 74 fallecidos y más de 180 heridos. Esto tras el paso de una lengua de fuego por el norte, la región que rodea la capital griega. Grecia está de duelo. Los incendios que arrasaron suburbios enteros de Atenas dejaban más de 70 muertos el martes. Un balance que podría aumentar mientras los bomberos inspeccionan las zonas afectadas. El fuego sitió a las víctimas en sus casas, sus vehículos o algunos metros de las playas, y muchos no pudieron escapar. En una vivienda en el balneario de Mati, unos 40 kilómetros al este de Atenas, fueron encontrados 26 cadáveres carbonizados, abrazados en grupos. Varios eran niños pequeños. Cientos de personas se refugiaron en las playas donde esperaron a los socorristas, pero no todos sobrevivieron. Al menos 5 personas fueron halladas muertas en el mar. Mati ya no existe más, dijo el alcalde de Rafina. Más de 1000 edificaciones y 300 vehículos sufrieron daños en el balneario.
La identificación de las víctimas se anuncia larga en una zona muy frecuentada por turistas extranjeros. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional y activó el mecanismo europeo de protección civil de forma de recibir ayuda para combatir el fuego, que seguía muy activo en Quineta, unos 50 kilómetros al oeste de la capital griega. Y un edificio residencial de 4 pisos colapsó en el centro de Estambul, esto en Turquía, tras las fuertes lluvias que destruyeron los cimientos. Las imágenes quedaron registradas en video. Durante horas pareció desafiar la gravedad, pero finalmente colapsó en medio de una nube de humo. Este edificio residencial de 4 pisos en el centro de Estambul había quedado al borde del precipicio luego de fuertes lluvias que destruyeron sus cimientos. No quedó nada de la construcción, que había sido evacuada. Las fuerzas de seguridad también habían rodeado el área, por lo que el accidente no dejó heridos. El edificio había sido construido en 1994. Y la Conferencia Internacional del SIDA fue inaugurada en Ámsterdam con el pedido de más dinero, más prevención y menos represión a la población en riesgo. Más dinero, más prevención y menos represión a la población en riesgo. Esos son los principales mensajes de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, que fue inaugurada el lunes en Ámsterdam. Miles de investigadores, activistas y personas portadoras del virus se reunieron para un encuentro de 5 días, en el que se discutirán las estrategias para evitar un rebote de una epidemia que provocó 35 millones de muertes. Aún hoy la gente habla de esta enfermedad de una forma que no es justa. Hay mucha estigmatización en lo que tiene que ver con el VIH y creo que eso pasa porque mucha gente sabe muy poco sobre esta enfermedad. Casi 37 millones de personas viven con el virus VIH, esperando que no se agrave convirtiéndose en SIDA. Casi 3 de cada 5 siguen tratamientos antirretrovirales para evitarlo, la proporción más alta de la historia. Pese a que el número de infecciones y el de muertes se han reducido, esto conlleva a una relajación en la prevención, lo que sumado a una reducción de la financiación internacional hace temer un rebote. Según ONU-SIDA, el año pasado se dedicaron 20.600 millones de euros a programas de lucha contra el SIDA en países con ingresos bajos y medios, que financiaron por sí mismos un 56% de los programas. Pero el organismo calcula que faltan $7.000 millones por año para que esta enfermedad deje de ser una amenaza para la salud pública mundial para 2030. Y una réplica del lienzo de Quaquechollán, de tamaño original, que es el mapa más temprano del territorio guatemalteco y que muestra la invasión de conquistadores, fue entregado a las autoridades municipales y al pueblo de Ciudad Vieja en Zacatepeques. El lienzo original de Quaquecholán se encuentra en el Museo Regional de Cholula, México, que muestra la ruta que recorrieron los cuaquecholtecas al mando de Jorge de Alvarado y que evidencias documentadas aseguran que ese lienzo se elaboró en Ciudad Vieja alrededor de 1527. Es un mapa y una narrativa histórica a la vez, entonces demuestra la invasión de Guatemala por Jorge de Alvarado y otros españoles en 1527, acompañados por miles, de hecho, de originarios de Cholula, de Tlaxcala, de Quaquecholán, que fueron los que patrocinó el mapa que vemos ahora mismo. La tenencia de esa pieza en un lugar especial de Ciudad Vieja contribuirá al fortalecimiento de la identidad y la memoria histórica de las nuevas generaciones locales y nacionales. Para nosotros esta actividad pues representa prácticamente el rescate de nuestra identidad, el rescate histórico de quiénes somos, de dónde venimos y que nos va a permitir también definir hacia dónde vamos. Laura Mateu es autora del libro Memorias de Conquista, donde afirma que los guerreros indígenas fueron indispensables en las conquistas mesoamericanas del siglo XVI en Tenochtitlán y otros lugares. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán.
Siempre en Zacatepeque es una banda de música y un baile de gigantes anunciaron por las calles de Antigua Guatemala la festividad de Santiago Apóstol, patrono de la ciudad colonial. Mañana, como es costumbre, el Consejo Municipal, hermandades y feligreses acudirán a la misa a las 7 de la mañana en San José Catedral, seguido de desfile de carrozas con la representación de los establecimientos escolares, que dará inicio así en el Estadio Pensativo y que recorrerá hasta la Plaza Mayor. Los juegos mecánicos se instalaron en la Finca Nueva Antigua, a donde acuden las familias precisamente de Antigua y de otros municipios. Esta noche, la municipalidad dará un reconocimiento a 3 vecinos por su destacada labor ciudadana. Y hoy se cumplen 15 años del Jueves Negro, un día recordado sobre todo por la muerte del periodista Héctor Ramírez, el reportero X. Sus hijos lo recuerdan y exigen que se haga justicia, que el caso continúe y que los culpables sean sentenciados. El 20 de julio del 2003, por un amparo de la Corte Suprema de Justicia, se suspendió la inscripción de Efraín Ríos Montt del partido FRG a la presidencia. 4 días después, el 24 de julio, hombres y mujeres con machetes, palos y pasamontañas se reunieron en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia y en el Centro Empresarial en la Zona 10 para mostrar su apoyo a Ríos Montt. Ese día, Héctor Ramírez, más conocido como el reportero X, tuvo que ir a esa cobertura, sin saber que sería la última que haría en su vida. Ese periodista fue la única víctima mortal, un hombre de 63 años, padre de 4 jóvenes que heredaron su pasión por el periodismo y que hoy, 15 años después de su muerte, siguen exigiendo justicia. No se ha esclarecido plenamente quiénes fueron los intelectuales de esta tragedia, porque por las hordas del FRG, Héctor Ramírez trató de escapar y un ataque al corazón lo fulminó. Durante el proceso, luego de su muerte, solo el exdirector de la Policía Nacional Civil de esa época, Raúl Manchamé, fue sentenciado a 2 años de cárcel conmutables. Recordar cada año este momento para nosotros es doloroso. No se ha dado la justicia que nosotros esperamos. Los actores intelectuales todavía siguen ahí. El reportero X murió por una hemorragia interna en la cabeza por un golpe que luego le provocó un paro cardíaco. La familia exige que se retome el caso en los tribunales para que los culpables sean castigados. Entre ellos mencionan a Suri Ríos, y que el Estado se responsabilice por lo sucedido en el denominado Jueves Negro y que asegure que nunca más volverá a suceder algo así. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y antes de finalizar, queremos mostrarle a Poncho Portillo, un joven guatemalteco que da vida imitando a Luis Miguel. Acá en Guatemala hará diferentes presentaciones y usted lo podrá conocer a continuación. Lo dejamos con esta información. Gracias por su sintonía. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Porque de pronto tienes tantos enemigos. Bueno, bienvenidos. Siempre existen productores jóvenes que nos dan sorpresas y hoy hablamos de un musical muy interesante con Luis Miguel. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Es un reto profesional como artista guatemalteco. ¿Cuál ha sido ese reto realmente? Entonces, es interpretar a alguien que sigue haciendo sus cosas, que sigue estando en escenarios, y es la forma que te ve el público. Quiero que vean a Luis Miguel, no quiero que vean un doble. Y los bailarines tenemos a los de Dream Show. Vamos a estar interactuando con la gente, canciones que la gente ya conoce, como La Viquina, como Cuando Calienta el Sol. ¿El espectáculo tiene una trama? Estoy formando una pequeña trama. Sí. No les puedo decir tanto, pero sí, estoy pensando en una trama. Está cargado de talento, de coreografías, música, un amplio repertorio recordando los mayores éxitos del cantante. Exacto. Y por supuesto tu talento sobre el escenario para convencer al público que realmente no es una imitación, sino que vamos a ver a Luis Miguel. Están mintiendo, por favor, defiéndeme.
lo mejor